Bienvenidos y bienvenidas a este conversatorio con Adolfo Macías y Adriana Ponce. Vamos a estar hablando acerca de la formación de psicoterapia corporal que inicia el 3 de marzo. Son 11 encuentros todos los días miércoles. El horario es de 6:30 a 9 de la noche. Realmente esta formación es una experiencia terapéutica. Es una experiencia terapéutica para todos los que participamos. También es una experiencia de aprendizaje para terapeutas, psicólogos, médicos, artistas, para todos los que estamos al servicio del bienestar de la humanidad. Y bueno, les presento, no sé si necesita presentación, pero de todas maneras les presento a Adolfo. Él es terapeuta gestáltico, psicoterapeuta corporal, es profesor en el Instituto Crecer y también, bueno, también es escritor. Y yo soy Adriana, soy psicóloga, psicoterapeuta gestal también y artista plástica. Estamos transmitiéndoles desde Ágape, Colectivo Terapéutico, que es quien está organizando esta formación. Y estamos ubicados aquí en Tumbaco y es un centro multidisciplinario para el desarrollo humano. Estamos aquí con el equipo de Ágape, con Esperanza, con José, que nos están apoyando en todas las cuestiones técnicas de este Facebook Live. Y bueno, es un gusto poder estar aquí contigo, Adolfo. Gracias Adriana, gracias José, gracias Esperanza por acogerme en Ágape y por poder formar un equipo con ustedes para impartir esta formación en psicoterapia corporal. Creo que es algo que es bastante nuevo en nuestro medio, una formación ya específica en psicoterapia corporal, porque es como, de todas maneras, es como una psicoterapia que ha ido evolucionando y ha ido madurando en las últimas décadas y ha tenido un gran impulso en los últimos 10 años, ¿no? Sobre todo en los Estados Unidos, ¿no? Y ahí hay precisamente algunos discípulos de Ron Kurtz, Pat Ogden, y por otro lado están eh, todos los discípulos también de la escuela de Porges. Entonces, de alguna manera, es como que este grupo de estudiantes que creció con estos maestros vio la necesidad de configurar todo un sistema de psicoterapia corporal que aproveche todo lo que las investigaciones en neurociencia y todos los conocimientos de las últimas décadas sobre la influencia digamos, de la fisiología en el estado emocional se han descubierto, ¿no? Entonces, esto es bastante interesante y quería agradecerles a ustedes por abrir este canal de enseñanza, de aprendizaje, que como tú dices, es tanto una vivencia personal para los que entran en esto, como también una formación profesional para quienes quieren, digamos, mejorar en su atención. Así es, Adolfo, y quería mencionar que los fundamentos teóricos de esta formación están justamente vinculados con lo que tú acabas de mencionar, ¿no? Con la psicoterapia psicomotriz de Pat Ogden, la teoría polivagal de Porges, y bueno, también la psicoterapia gestalt, ¿no? Que es realmente mi formación y la tuya también, ¿no? Nos hemos formado quizás en escuelas diferentes, pero ambos practicamos, digamos, esa es nuestra raíz. Ajá, sí, y en ese sentido te invito a podríamos comenzar esto como aclarando un poco esto de la vía descendente y ascendente. Esto es un planteamiento de Pat Ogden, dividir la psicoterapia corporal en dos vías. La vía descendente, que vendría a ser partiendo de la estructura del cerebro, como ir del neocórtex hasta el cerebro reptiliano, es decir, desde la conciencia hacia el inconsciente y hacia el cuerpo, y la vía ascendente, que es al revés, ¿no? Como partir del cuerpo, modificar primero el cuerpo para que se modifique el pensamiento, ¿no? Para que se modifique la conciencia, ¿no?
Entonces, estas dos vías son precisamente como el contenido de los dos módulos que se están impartiendo en Ágape. El año pasado vimos la vía descendente, se dio este módulo de la vía descendente y ahora estamos pasando a la vía ascendente. Entonces, no sé si tú podrías como aclarar un poquito de qué se trata esto que vamos a ver este año, esta formación en la vía ascendente. Bueno, la vía ascendente es como partimos desde nuestras percepciones sensoriales también y desde nuestras sensaciones internas, desde lo corporal y lo emocional hacia las creencias o cogniciones, cómo a través de estas percepciones que tenemos internamente podemos formularnos creencias o cogniciones, ¿no? Y tiene mucho que ver con esta palabrita, la neurocepción, que es como el proceso inconsciente que de alguna manera evalúa el entorno en términos de seguridad o peligro. Uh-huh. Y Sí, es también, o interesante. seguridad y amenaza. Y es una respuesta del sistema nervioso autónomo que vamos de alguna manera construyendo desde que somos pequeños, ¿no? Desde nuestras primeras relaciones con nuestras figuras de apego. Y finalmente a través de estas relaciones se van creando algunos patrones también, algunos patrones de respuesta, patrones emocionales, que son también patrones corporales. Uh-huh. Y que a través del trabajo con la vía ascendente podemos de alguna manera ir visibilizándolos, dándonos cuenta de cómo funciona. En realidad es bien interesante, hace un momento pensaba, claro, este trabajo de alguna manera es ir construyendo una relación muy íntima con nuestro sistema nervioso autónomo y sus formas de reaccionar, ¿no? Ir conociendo cómo nuestro organismo ha ido aprendiendo a relacionarse con el entorno y que de alguna manera, como hablábamos hace un momento, Adolfo, a través de estas relaciones con nuestras primeras figuras de apego y durante nuestra primera infancia, vamos creando estos patrones, ¿no? Uh-huh. Y que se Sí. vuelven inconscientes, los vamos repitiendo de una manera inconsciente porque están grabados en nuestro cuerpo y van determinando también posturas corporales, patrones de tensión corporal, maneras de reaccionar. Uh-huh. Claro, es como que lo que sucede en el cuerpo sucede por reflejo en la mente, ¿no? En un momento dado, pero primero está en el cuerpo porque el niño, su aprendizaje primario es corporal, no es intelectual. El niño primero aprende a través del movimiento, la mirada, la imitación y aprende a reaccionar y a vincularse con el otro a través del lenguaje corporal. Ese es el lenguaje primario del encuentro. Y así el niño va aprendiendo a lidiar con el mundo, ¿no? Y a lidiar con estas situaciones, ¿no? De inseguridad sobre todo, ¿no? Y va descubriendo modos, comportamientos, antes de que se haga consciente de ellos o antes de que tenga un pensamiento organizado o un autoconcepto, ya tiene una manera de caminar, de mirar, de reaccionar, de respirar y de actuar corporalmente en determinado tipo como de situaciones, ¿no? O sea, y eso de allí pasa, se puede observar porque nos acompaña luego toda la vida, ¿no? Como por ejemplo, una persona podría, por poner un ejemplo para aclarar, ¿no? Podría aprender desde chiquito a callar y mirar al piso y reducir su respiración cuando se escuchan gritos. Se escuchan gritos en la casa y un niño puede que descubra esta estrategia, este comportamiento, reducir la respiración, bajar el nivel de energía, mirar al piso, ¿no? Y abstraerse, aislarse. Y puede que esa sea su manera de lidiar con los gritos en el ambiente, ¿no? Uh-huh. Y eso de ahí se convierte en una postura corporal, se convierte en un hábito. Se Uh-huh. convierte en un hábito, en una forma característica que tendría esta persona de reaccionar frente a la tensión y la neurocepción de amenaza.
Y eso lo puede llevar luego como un hábito hasta su adultez. Y luego es una persona conciliadora, que baja la voz, que evita el conflicto, que tiene una enorme dificultad para poner límites y que se vuelve complaciente para evitar el roce, para evitar el conflicto, porque tiene la sensación de que el conflicto sobrepasa su capacidad de respuesta, por ejemplo, ¿no? Entonces, este hábito, que al principio es un hábito corporal, ¿no? Bajo mi respiración, me reduzco mi Claro. volumen de energía en el cuerpo, miro al piso, me abstraigo, se convierte también en un autoconcepto, ¿no? Se convierte en una manera de ser en la que yo digo, yo soy tranquilo. A mí no me Empieza gusta siendo, pelear, yo soy pacifista. Yo no tiene sentido pelear y yo puedo comenzar a generar una serie de ideas que lo que hacen es como justificar ese estado habitual mío, ¿no? Y darle sentido. Estoy tratando de darle sentido a este comportamiento que viene desde antes de que yo tenga memoria, ¿no? es como un mecanismo adaptativo, ¿no? De supervivencia en un entorno determinado, o como se diría en la Gestalt, también puede ser como un ajuste creativo para Claro, sobrevivir en un entorno adverso, ¿no? ese fue el ajuste creativo a lo mejor que tuvo una persona a los 3 años de edad, a los 4 años de edad, y prosiguió con eso y cuando ya creció y le decían, es que tú eres tranquilo, es que él no hace problema, Claro. y la gente ya comienza a decirme lo que soy porque ve mi cuerpo y ve mi comportamiento. Entonces, al ver el comportamiento de mi cuerpo, que es este aprendizaje adaptativo que hizo mi cuerpo antes de que yo tuviera conciencia de lo que soy, y recibir estos mensajes, comienzo a formarme una idea de mí, como si yo fuera así, por esencia, y no lo soy por aprendizaje, ¿no? Es como que se forma esta segunda naturaleza con la que me identifico y que finalmente se confunde con el yo soy. Ajá, Yo soy tranquilo, a mí no me gusta pelear. Entonces, claro, como si fuera mi identidad, así, como si yo hubiera nacido. claro. Y de alguna manera, quizás internamente hay una profunda incomodidad con esa forma, ¿no? Entonces, a través del trabajo con la vía ascendente, podemos ir descubriendo a través de ejercicios, de un montón de recursos que vamos a ir adquiriendo, podemos ir descubriendo estas maneras, estas formas, ¿no? De estar en el mundo. Y se me fue lo que iba a decir. El aprendizaje, o sea, lo que vamos a hacer en el curso, que es Claro, trabajar con el cuerpo para ir descubriendo estos patrones. claro. Ah, ya me acordé. No, de alguna manera a través del curso vamos a ampliar nuestros recursos para poder descubrir y modificar estas maneras, ¿no? Estas formas, estas a través de sensibilizarnos hacia la sensación, Ujú. hacia tener una percepción más sutil, más aguda hacia nuestras sensaciones corporales. Sí, es como tomar conciencia de nuestro organismo y observar cómo funciona lo que tú decías, nuestro sistema nervioso autónomo, nuestro sistema cardiovascular, hormonal, todo eso se puede captar cuando hacemos silencio mental y simplemente nos enfocamos en el cuerpo y observamos cómo respiramos, observamos cómo nos sentamos, nos movemos, captamos en un estado de atención plena todo ese cúmulo de tensiones, todos estos hábitos, estas maneras de posturales, y nos hacemos consciente de eso, nosotros podemos luego hacer algo maravilloso que es modificar ese estado, modificar ese funcionamiento fisiológico, es decir, ya me doy cuenta que tengo los hombros elevados ligeramente hacia arriba, que tengo mi diafragma contraído, que respiro hacia la parte superior, que tengo calor en la parte superior del cuerpo mientras están helados mis pies. Observo que tiendo a estar siempre haciendo un movimiento nervioso con la pierna mientras sonrío. Y de pronto me doy cuenta de esto, ¿no? Y tomo conciencia. Pero yo puedo en ese momento decir, ¿y qué pasa si dejo de mover la pierna y dejo de sonreír y respiro a fondo?
simplemente hago un cambio, ujú, porque estoy tan consciente de lo que me pasa que yo puedo modificar ese estado fisiológico y observar simplemente como en un experimento. ¿Qué ujú, pasa si en vez de respirar a esta velocidad de una manera superficial hacia arriba, tomo aire y suelto todo el aire y aflojo mi vientre y suspiro y dejo de mover mi pierna y me masajeo toda la musculatura relacionada con una sonrisa crónica que tengo y me ujú, aflojo la cara? Y de pronto vamos a observar que al cambiar eso, también cambia nuestra manera de sentirnos. Y que es más, que pueden emerger, digamos, emociones, memorias, sentimientos relacionados con el origen de esa conducta. ujú. Podemos ir realmente haciendo un trabajo un poco de arqueología eh, perceptiva Ujú. y, y realmente poder dirigir nuestra existencia hacia una forma de estar en el mundo un poco más expandida, más relajada, como hablábamos hace un rato, más placentera, ¿no? Sí, básicamente tenemos como un objetivo en este taller enfrentar lo que vendría a ser como enfrentar como el desorden, así, el desorden nervioso más importante de nuestra cultura, que es la ansiedad, ¿no? Ujú, Yo creo que esta es una cultura, vivimos en un medio urbano donde la cultura de la competencia, la sensación de inseguridad crónica que nos amenaza hace que estemos siempre neuroceptando crónicamente un estado de inseguridad y eso termina generando que termina generando una ansiedad más o menos colectiva y generalizada en nuestra cultura, como que ujú. prácticamente todos padecemos en uno u otro nivel de ansiedad y decir, ¿cómo podemos abandonar ese estado? Abandonarlo por completo, soltarnos, relajarnos, liberar nuestro organismo y por un instante neuroceptar placer, expansión, seguridad y disfrutar del presente, como si ya hubiéramos perdido esa capacidad de relajamiento y de placer para vivir el presente y estuviéramos siempre organizándonos, siempre planificando, siempre anticipándonos, siempre ligeramente tensos respecto a lo que podría pasar si yo tal cosa o si no tal otra. Y Ujú. estamos en ese sentido en un estado de alerta crónica. Entonces, aprender a desactivar eso, a Más apagar. aún en este tiempo, ¿no? Con la pandemia y con esta neurocepción de inseguridad, de peligro, de enfermedad, de muerte, de tantas cosas complejas, ¿no? Que están pasando en el mundo. Ujú. Vivimos activados con nuestro sistema nervioso simpático hiperactivado, ¿no? Y a través de la psicoterapia corporal podemos ir aprendiendo a bajarle un poco el volumen a esa tensión y activar más nuestro sistema nervioso parasimpático y poder aprender a relajarnos, de estar un poco más conscientes de esas tensiones que constantemente activamos nosotros mismos, ¿no? En relación con el entorno. Claro, y saber cómo hacerlo, ¿no? Porque lo valioso de este curso es llevarse herramientas prácticas, que yo me lleve cursos de autorregulación, cursos de armonización que me permitan a mí, apenas me doy cuenta, apenas tomo conciencia de que estoy generando un estado de tensión o de ansiedad, saber cómo regularme, saber Ujú. cómo respirar, cómo sonorizar, cómo estirar mi cuerpo, cómo moverme y irme llevando de este curso realmente herramientas prácticas para la autorregulación, ¿no? Esto es como Claro. algo muy importante. Bueno, quiero invitar a las personas que nos están escuchando a hacer preguntas. Pueden escribirlas en el chat y aquí nuestro equipo de Ágape nos las va a hacer llegar de inmediato. Y bueno, también recordarles que realizar esta formación es terapéutico, es ya un proceso terapéutico profundo, ¿no? Porque vamos a salir de esta formación con herramientas, como decía Adolfo hace un momento, herramientas prácticas para nuestra autorregulación emocional. Eso Eh, es.
En términos de la teoría polivagal de Porges, se diría también vamos a ampliar nuestra ventana de tolerancia hacia el estrés, hacia las situaciones potencialmente traumáticas que podamos tener en nuestra vida, ¿no? En nuestro cotidiano. Y Eso cómo es. volver a nuestra homeostasis, a nuestro estado de equilibrio. Sí, estaríamos iniciando el curso, la formación de psicoterapia corporal, el 3 de marzo y dura hasta el 12 de mayo y es una sesión de 2 horas y media, ¿no? De 6:30 a 9 de la noche los días miércoles. Cada miércoles de 6:30 a 9 de la noche, 2 horas y media de formación, son creo que 12 sesiones, o 11 11, sesiones, 11 11 sesiones. Entonces están cordialmente invitados todas las personas que quieran descubrir estas formas de autorregularse, de calmarse, de armonizarse, para vivir mejor sus vidas, y también las personas que quieran aprender esta metodología para usarla en su trabajo con personas en diferentes tipos de ambientes que pueden ser tanto la del psicólogo clínico, el psicoterapeuta humanista, el trabajador social, las personas que trabajan con el cuerpo, maestros de yoga, decir, de biodanza, etc. de meditación, muchas veces en las clases de yoga, ¿no? Que yo he practicado ya muchos años yoga y en algún momento fui instructora, ahora ya no lo hago, pero me acuerdo que después de las clases de yoga se activaban muchas memorias, muchas situaciones en mis estudiantes, ¿no? Y se acercaban después de la clase a contarme, oye, me pasó esto, y en ese tiempo yo todavía no era psicóloga, no tenía todas estas herramientas como para apoyar los procesos que estaban atravesando. Entonces, creo que esta formación puede ser de gran apoyo también para instructores de yoga, por ejemplo, y de otras terapias corporales, Sí, porque puede llevarnos a una comprensión un poco más profunda de lo que ocurre, ¿no? En el organismo y también a nivel de la cognición, ¿no? Es como entender esta relación que existe en esta visión, ¿no? Del cerebro triuno, ¿no? El cerebro reptiliano, el cerebro mamífero y el neocórtex. Y de alguna manera poder integrarlos, ¿no? eso es la armonía, ¿no? Al final, la armonía en el sistema nervioso y la armonía y el funcionamiento correcto, la interacción correcta entre los tres cerebros, ¿no? Entonces, esto es una invitación también para ustedes a considerar la posibilidad de beneficiarse con este curso, y quienes quieran ahorita, además, hacer cualquier pregunta están bienvenidos. Eh, pueden hacerlo ¿cómo es, Adriana? Por el chat Por el chat del Facebook. del Facebook. Ujú. Eso es. Eso es, y como te comentaba, Adriana, yo ahora tuve justo esta sensación, yo me fui al campo, estuve un par de días en el campo y me di cuenta de cómo apenas llegué al campo y hubo silencio y no tenía compañía, no fui con un grupo, ¿no? Fui en pareja, caminaba, estaba solo, era un lugar de mucha tranquilidad, bellísimo, con mucha naturaleza, animales silvestres, toda la quietud del viento, la montaña, y cómo sentía cuando llegué el primer día, cómo mi cuerpo vibraba y estaba tenso, como que no lograba soltarme y comunicarme con el espacio y sentir el lugar, ¿no? Era como que algo trepidaba en mi interior, un estado de tensión crónica, ¿no? Y me di cuenta que era algo que yo me estaba haciendo consciente por contraste con el sitio en el que me encontraba. Y en el momento en que podía relajarme absolutamente y fundirme en el espacio, porque era muy agradable, había una parte mía que se resistía porque era algo así como vibrando, tensa, una tensión general en todo mi organismo, ¿no? Como algo invisible, como una energía que estuviera ahí vibrando, vibrando, y me daba cuenta esta coraza que estaba ahí, ¿no? Como algo invisible. Y luego tuve como sueños sobresaltados, y luego fue como que se desestructuró algo,
y a la mediodía del día siguiente fue como que me desplomé. Se fue todo eso y fue como, oh, fue como que me Un aflojé alivio. y de golpe estaba agotado y sentía que me fundía en la luz, en el viento y pasaban a través mío los sonidos del campo y de golpe sentí la belleza, ¿no? En un instante como Ajá. increíble, estaba agotado así en una silla en medio entre unos árboles tirado en un cheslón así, ¿no? Y de golpe vi las ramas y sentí el viento y escuché a los pájaros y de golpe sentí que me fundí, ¿no? Con todos estos sonidos, con estas luces, con el viento, y fue un placer, una liberación, ¿no? Y yo decía, wow, qué increíble esa parte mía que estaba allí, ¿no? Que estaba ahí Claro. tensa por dentro, ¿no? Como vivo con eso, ¿ah? De pronto no me daba cuenta hasta en ese momento que la seguía llevando por dentro. Claro, claro. Pues y finalmente pudiste soltar y tener una experiencia de mayor expansión y de mayor contacto, ¿no? Porque realmente estas tensiones que cargamos nos impiden el contacto, no solamente con la naturaleza, sino con otros seres humanos también, ¿no? Sí. Nos provocan alteraciones relacionales, digámoslo así, ¿no? Y también muchos síntomas en el cuerpo, ¿no? Cuando a veces, por ejemplo, yo ahora tengo un tema ahí en mi cadera y a través de la psicoterapia corporal, de todo lo que he aprendido, puedo ir dándome cuenta de dónde viene ese síntoma. ¿No? Y estoy en ese proceso de ir soltando y atendiendo esa sensación, ¿no? Ujú. Sí, a mí me pasó que también cuando comencé a trabajar con mi estado de ansiedad, mi sensación era en el plexo solar, ¿no? Luego, claro, comencé a estudiar y me di cuenta, primero me pregunté por qué hay ciertos ejercicios que me calman. Primero descubrí los ejercicios, luego descubrí las sonorizaciones y me di cuenta de que los ejercicios con la sonorización me calmaban bastante, me regulaban un montón. Y luego descubrí lo de Porges, ¿no? O sea, lo del nervio vago y todo esto. Y dije, claro, sí, tiene una base científica, hay una explicación para Claro. todo esto, ¿no? Para mí fue primero como descubrir lo que me alivia y luego entender por qué sucedía esto, ¿no? Y era este tema como de poder exhalar y soltarme en cada respiración y saber hacer una pausa y luego poder sentir la vibración en mi vientre ascendiendo por mi pecho, mi garganta, la resonancia y ciertos movimientos, el movimiento de poner la cabeza en el piso, el masaje sobre toda la musculatura que cubre el cráneo, una serie de cosas que fueron como calmándome, calmándome. Y ahora ya sé qué hacer, ya sé cómo regularme cuando estoy ansioso, ya sé calmarme y, y he estado descubriendo nuevas formas y he estado como aprendiendo también de los maestros nuevas rutinas, nuevos Ujú. ejercicios. Y es maravilloso esto que tú cuentas ahorita, Adolfo, porque es, creo que ya lo mencioné o no, o tal vez lo mencioné antes cuando estábamos hablando, es como de verdad ir conociendo estas maneras tan particulares que cada ser humano tiene de responder, ¿no? El sistema nervioso autónomo tiene de responder ante los estímulos, ¿no? Del entorno. Entonces puede ser ansiedad, pueden ser muchas, muchas maneras. A veces, bueno, llegamos a provocarnos o el estrés nos llega a provocar, qué sé yo, gastritis o colon irritable. Y todas son, creo yo, síntomas o trastornos que vienen dados por estas maneras de nuestro sistema nervioso autónomo de responder ante situaciones Ujú, y el adquirir herramientas como para eh, afrontar el estrés, las situaciones traumáticas que vivimos, las pérdidas, los duelos, eh, nos ayudan muchísimo a cuidarnos, a cuidar nuestro cuerpo, a cuidar nuestro bienestar, ¿no? sí. Ampliar esa ventana de tolerancia. Tenemos una pregunta. Sara Granja pregunta, ¿la formación es solamente teórica? No, es principalmente práctica, ¿no? Ujú, Hay de ambos, ¿no? Es teórico y práctica.
Sí, sobre todo es práctica, diría yo. Sí, O sobre sea, todo es se práctica. provee rudimentos teóricos y se envía también algún material de lectura que quien quiera formarse teóricamente más puede como leer los libros, leer también los resúmenes o textos que enviamos, pero durante la clase es eminentemente vivencial y práctica. Entonces, ahora como estamos con esto de la pandemia en el Zoom, nosotros lo que formamos son como grupos en el Zoom, en donde los estudiantes se acompañan entre ellos a realizar los ejercicios que primero han visto modelados, por así decirlo, por el instructor, y luego los realizan todos y cada uno de los ejercicios en sí mismos y aplicándolo a su vez como acompañante a otra persona. De manera que hay las dos cosas. Lo que yo me llevo del ejercicio, la forma en que el ejercicio me ayuda y también la parte, digamos, que tiene que ver con la formación del facilitador es poder yo acompañar a otra persona en esta experiencia, ¿no? Las dos cosas, pero es bastante, bastante práctica la experiencia en el curso. Ujú. Y bueno, vamos a aprender recursos que vienen de la meditación, prácticas de meditación, de poder despertar este observador interior que todos tenemos y que está ahí, simplemente a veces nos olvidamos o no le hacemos espacio. Vamos a hacer ejercicios de yoga somático, es decir, como un yoga no orientado, digamos, no van a ser ejercicios de yoga complicados, sino más bien orientados a la autoobservación, a la observación de las sensaciones. Vamos a practicar muchas respiraciones, movimiento, danza, para activar el cuerpo, para activar la sensación y, y básicamente poder ir zambulléndonos en nuestro sistema nervioso autónomo y descubriendo a ver cómo funciona mi sistema nervioso simpático y cómo puedo activar mi sistema nervioso parasimpático para relajarme, Ujú. para calmar, y para entenderme también, para entender de dónde vienen estas posturas que adopto ante las circunstancias, ¿no? Ante la neurocepción de peligro, por ejemplo, o ante el estrés. Claro, en este sentido también es muy práctico el curso en la medida en que permite a cada quien tomar conciencia de su propio lenguaje corporal. Uh-huh. Qué Es decir, importante. cómo me pongo cuando sucede qué tal cosa o tal otra, ¿no? O sea, poder decir, cuando en el trabajo me llaman a una reunión, ¿cómo me pongo? Cruzo las piernas, cruzo los brazos, aprieto las mandíbulas, contraigo mi diafragma, me pongo en un modo de alerta, estoy como si fueran a reprenderme, como si tuviera que demostrar que soy más eficiente que el otro, como si estuviera proyectando en el otro un rol como de juez o de observador, cómo se pone mi corazón, cómo se pone mi respiración, qué postura adopto y qué hago automática y Uh-huh. habitualmente para sentir que tomo control sobre la situación, ¿no? Uh-huh. O sea, y todos tenemos ahí estos mecanismos, ¿no? Aparece la desregulación y luego el cuerpo trata de hacer cosas para producir alguna pseudo regulación en el momento que me permita, digamos, atravesar el momento sin desregularme aún más. Entonces el cuerpo está ahí como en una batalla, ¿no? Pero el hecho es que como siempre estamos en esta batalla de una manera inconsciente, el hacerlo conscientemente ya es un enorme cambio, el darme cuenta de todo lo que me está pasando en ese instante, desarrollar este observador que dices tú, Uh-huh. Adriana, que es el observador interno, ¿no? Me doy cuenta y una vez que me doy cuenta, puedo modificar. Si no, ¿cómo modifico si no me doy cuenta? Eso es básicamente, primero ser Claro. consciente para luego hacer el cambio y luego observar cómo simplemente cambiando mi postura, mi manera de mirar, mi manera de sentarme y de respirar, yo puedo generar otro vínculo con la persona, totalmente distinto. Cambiando la inseguridad, por ejemplo, por confianza. Y cómo yo puedo trabajar esto desde el cuerpo, es lo increíble, desde el cuerpo, ¿no? Modificando la sensación en el cuerpo a través del trabajo respiratorio y postural, ¿no? Eso es lo fascinante de todo esto. Sí, realmente
Es una formación que nos va a permitir, que nos permite avanzar hacia la posibilidad de habitar nuestro cuerpo de una manera más placentera, ¿no? De trascender estas tensiones o estas formas que muchas veces nos impiden ver las cosas positivas, la belleza, lo bueno que tenemos, ¿no? Porque Ujú. nos enroscamos en estas sensaciones de tensión o de pensar lo que tú decías hace un momento, ¿no? Que se activan cosas inconscientes en mi cuerpo que me impiden tener un contacto de calidad con el otro. Y Ujú. en el momento que tomo conciencia puedo estar como más relajado, más contento, experimentando la vida con mayor placer. Ujú. Ujú. Sí, sí es el poder, además, hacer un contacto óptimo desde el relajamiento. Es como que yo desde el placer y el relajamiento, mirando con serenidad y afecto a otra persona, puedo encontrarme con ella en otros términos totalmente distintos. O sea, puede ser que, bueno, sea mi jefe, puede que mi trabajo no sea bueno y quiere decirme cómo puedo mejorarlo porque he cometido un error, pero yo puedo abordar eso desde una neurocepción de seguridad, con confianza, con relajamiento, Ujú. con un cuerpo expandido, una respiración suave, con agrado, ¿no? Y verlo a él como otro ser humano. Y en este sentido, en la medida en que no estoy neuroceptando amenaza, dejo de tratarlo como si fuera amenazante. Dejo de defenderme y dejo de argumentar en contra. Mm. Y de pronto me abro al contacto y lo que genera es una interacción enriquecedora, vital, alegre, cálida, alrededor de una cosa que podía haber sido desagradable en el otro estado. Entonces, ¿cómo yo cambio, no? Es como que yo pudiera relacionarme cuando estoy neuroaceptando seguridad y me relajo y puedo modificar mi funcionamiento, Y mi estar más receptivo. yo puedo Ujú. encontrarme con lo mejor del otro. Pero Es, cuando estoy ansioso puedo relacionarme con lo peor del otro. Así, es como que, ¿a quién me dirijo? ¿Con quién estoy hablando? ¿Estoy hablando con la parte, con la parte neurótica del otro o prefiero hablar con esta otra parte amorosa, relajada, que busca el contacto y el placer y la correspondencia, ¿no? Y hay alguien que también quiere neuroceptar placer de vivir, porque eso es lo natural, todo el mundo en el fondo eso es lo que desea, ¿no? Sentir placer y gozo de vivir. Y si yo le facilito eso en mi contacto a una persona, la persona se va a expandir conmigo y vamos a generar otro encuentro, ¿no? Entonces yo creo que esto es crucial en las relaciones interpersonales también. Así es. Bueno, voy a ver si hay más preguntas. José, Esperanza, parece que ya llegan. Ahí vienen. A ver, a ver. Ah, hay varias preguntas. ¿Cómo se desarrollan las clases? Una pregunta. Creo que, o sea, tenemos como una secuencia. No sé si tú tienes ahí el programa básico que No lo pueda... tengo a mano, pero bueno, un poco tú ya lo explicaste. Es básicamente durante las clases va a ser experiencial. ¿M? Va a haber lecturas, un contenido teórico también que se les va a hacer llegar, pero durante las clases la experiencia es vivencial, ¿no? Las clases son vivenciales. ¿Cuál es Ujú. el beneficio? Otra pregunta. ¿Cuál es el beneficio de ser más consciente de mi cuerpo? Bueno, Creo, creo que creo que va relacionada con esta otra pregunta que pone, ¿de qué manera me beneficia aprender estos recursos y prácticas en mi vida cotidiana? quieres tú responder a... Sí, ¿de qué manera te beneficia aprender estos recursos y prácticas en la vida cotidiana?
que va relacionada con el beneficio de estar más consciente de tu cuerpo, realmente aprender estos recursos te va a ayudar a vivir de una manera más relajada, a descubrir cuáles son tus patrones eh, de respuesta automática, esos que ocurren a veces sin pensar y que muchas veces te ponen la zancadilla, ¿no? En tus relaciones, en la relación contigo mismo y con el entorno. El descubrir realmente, como hablábamos hace un momento con Adolfo, de qué manera mi sistema nervioso autónomo responde ante ciertos estímulos, ¿no? Cuando tenemos una neurocepción de peligro sobre todo. Hacernos consciente de esas respuestas inconscientes y poder modificarlas a través de una profunda conexión con las sensaciones corporales, que es la única manera de realmente lograr un cambio profundo. Y te va a permitir estar más en contacto con tu bienestar, con tu propia manera de sentirte a gusto contigo misma, contigo mismo y en relación. Entrar en un mayor contacto con cuáles son tus necesidades emocionales, tus necesidades fisiológicas y realmente atenderlas. Luego hay otra pregunta que dice, ¿repetirán el primer módulo, el de la vía descendente? Ah, sí, vamos a estar alternando siempre un módulo, la formación no se va a detener, siempre hacemos ahora este módulo de la vía ascendente y luego volvemos a hacer el de la descendente y luego el de la ascendente y vamos a ir siempre haciendo esto, la formación va a continuar. La idea es que Ágape siempre va a estar impartiendo esta formación para todas las personas que estén interesadas en recibir. Y Y no, respecto a la no. primera, como de la secuencia que va a seguir el curso, es como primero hacerse consciente de cómo son las cosas para luego aprender a modificarlas. Primero hacerse consciente de cómo funciona mi cuerpo cuando me desregulo para aprender luego a regularnos en vez de estar desregulados en esos momentos. Es siempre primero me doy cuenta de cómo es y luego modifico para que sea como yo quiero. Es decir, para que sea más placentero, para cambiar la sensación, ¿no? Entonces, es como que hay estas dos etapas. Al principio vamos a poner un poquito más de acento a darnos cuenta de lo que nos pasa a través del cuerpo y la respiración, cómo nos ponemos en cada situación de la vida. Y luego va a haber un acento en la segunda mitad del curso en cambiar eso por una experiencia más expandida, más agradable, con mayor seguridad y capacidad de contacto con el ambiente. Hay otra pregunta que me parece una pregunta grande, que dice, ¿cuál es el futuro de la psicoterapia corporal? Eso sabes tú perfectamente, Adriana, así que yo... Bueno, bueno, yo creo que cada vez más en la psicología se va tomando conciencia de la importancia del cuerpo, ¿no? En los procesos terapéuticos. Es realmente fundamental. Eh, si no tomamos en cuenta lo que pasa en nuestro cuerpo, pues estamos obviando gran parte de nuestra experiencia humana. Y nuestra memoria, nuestra cognición es solo una parte de lo que somos, ¿no? Y además nuestra memoria no solamente está a nivel del sistema nervioso central, está en todo nuestro cuerpo. Y de alguna manera yo iría un poco más allá y diría que todo nuestro sistema nervioso está en todo nuestro cuerpo, en todo nuestro cuerpo, ¿no? Desde las yemas de nuestros dedos hasta las puntas de nuestro pelo. somos el sistema nervioso, ¿sí? Es lo que de alguna manera nos mantiene vivos y nos mantiene en contacto, ¿no? En contacto con el otro, en contacto con el mundo. Y bueno, el futuro de la psicoterapia corporal es
creo yo, Para mí el futuro debería ser que se cambien las clases de gimnasia en los colegios por clases de psicoterapia corporal. imagínate, sería maravilloso porque sería realmente una educación emocional profunda para los niños, Ujú. ¿no? Como Sí, sí. aprender a entender el funcionamiento de nuestro propio organismo y apropiarnos, Incorporarnos, sí. incorporarnos, realmente habitar nuestro cuerpo de una manera más consciente, Ujú. Sí. que nos permita, ¿no? Con todos estos recursos, una mayor capacidad de autorregularnos ante toda esta adversidad que estamos viviendo ahora. No estamos viviendo una crisis planetaria con todo esto del COVID, que realmente yo creo que nos está cambiando de muchas maneras y el poder estar en contacto con nuestro organismo, con nuestro cuerpo de una manera profunda y poder descubrir estas herramientas para autorregularnos y poder ampliar nuestra ventana de tolerancia, que es algo, es un término que me gusta bastante, esto de la ventana de tolerancia, ¿no? Ante las situaciones traumáticas y poder ser conscientes de qué pasa, cómo estar realmente atentos a las sensaciones que nos pueden traer las situaciones de peligro y poder ser, ok, ahora voy a respirar y no me voy a dejar arrastrar por, por estas emociones, por estas sensaciones. Voy a parar un rato, voy a respirar, me voy a calmar o voy a poner a ver un poco de música, me voy a mover, voy a bailar, voy a respirar, entrar en contacto con mi respiración, que es la ventana máxima para entrar en nuestro sistema nervioso autónomo. Nuestro sistema nervioso autónomo funciona de manera, como su nombre lo dice, automática, inconsciente. Es como nosotros no tenemos control sobre el latido de nuestro corazón o sobre el funcionamiento de nuestro hígado hasta cierto punto, depende de lo que comamos y lo que tomemos. Pero nuestra respiración sí nos permite profundizar en Sí, esta creo que capacidad esto de de la, autorregularnos, ¿no? esto de la palabra incorporación, ¿no? Como es embodiment, no sería incorporación, ¿no? Esto estar es como estar en sí mismo. De alguna manera hablaba también, Rogers decía, el sí mismo organísmico. Le Uh-huh, daba esta dimensión al sí mismo organísmico. Estar en el cuerpo, respirar, sentirse, estar presente. Es un estado de conciencia en uh-huh, el cual la persona está perfectamente enraizada en su organismo. uh-huh, El organismo no está ni mañana ni ayer, solo puede existir ahora. uh-huh. Y generalmente la neurocepción de seguridad y la ansiedad están disparadas no por lo que sucede, sino por lo que podría suceder y por lo tanto se vinculan con el plano mental. La ansiedad está siempre como desencadenada por la interpretación. Entonces, el poder es darnos cuenta de qué manera nos desregulamos por miedo a. Entonces, y siempre como estamos anticipándonos a lo que podría pasar y generando una serie de, digamos, de futuros catastróficos posibles que tenemos que sortear. Y en esa medida se va generando un montón de tensión en el organismo para lidiar con esto, con el mundo de lo posible. Entonces, eso de ahí sucede desde la mente hacia el organismo, ¿no? Pero el rato que nosotros podemos enraizarnos, regularnos, activar los mecanismos biológicos que generan un balance en el sistema nervioso autónomo para poder activar el sistema parasimpático y relajarnos, también nuestra mente se apaga y nos quedamos en el aquí y el ahora y por un momento cerramos el mundo de lo posible, ¿no? Y nos quedamos con lo que es. Con lo que es En un ese poco, momento estamos mucho más regulados y en calma, ¿no? sí, y ahorita con lo que dices también es como que esto de la psicoterapia corporal es profundizar más aún en, ay, que justo me pasaron unas preguntas y me desconcentré, pero es profundizar más aún en esto de la autorregulación organísmica, ¿no?
en el continuum de conciencia, Mm, como estar como en un constante estado de, como siempre trayendo al presente ese continuum de conciencia, esto de ver, atender lo que me está ocurriendo. A ver, aquí tenemos una pregunta. ¿Creen ustedes que el COVID representa un quiebre social que haga ya más difícil el trabajo corporal en psicoterapia? creo que lo hace, sí lo hace más difícil, en el sentido, lo limita un poco. Ujú. Esto no quiere decir que no se pueda hacer, se hace. Y en la medida que esa es la realidad en la que vivimos, lo hacemos lo mejor posible, aun cuando haya una serie de cosas como, por ejemplo, la dificultad de acceder. Si hay una señora que es vulnerable al COVID por su condición de salud, pues tal vez hacerle un masaje. Si yo estoy trabajando, trabajo en un hospital y voy al taller y le voy a dar un masaje a esta señora, voy a decir, bueno, estoy en un lugar de contagio alto, corro peligro, lo más decente de mi parte sería no darle el masaje, ¿no? Entonces, en este Claro. sentido, yo tendría, por ejemplo, este caso, pero hay un montón de trabajo corporal que se puede hacer Que se sin... puede hacer virtualmente también, ¿no? Ujú. De hecho, bueno, ujú, en el módulo anterior que ya se hizo, en el de la vía descendente, se realizó mucho trabajo corporal y fue virtual, ¿no? Porque ya fue dictado durante el confinamiento, durante la pandemia. Entonces, yo creo que también depende de la decisión que cada uno tenga, ¿no? Y creo que de hecho el decidir hacer un trabajo psicocorporal es optar por la salud Ujú. física y mental, porque creo que una de las consecuencias que a mí personalmente me preocupan del COVID es justamente esta interrupción del contacto, ¿no? Sí, yo creo que está generando mucha... Ujú. Hay una necesidad de contacto Sí, que es natural al ser humano y ahorita, digamos, el carecer de redes de apoyo habituales que antes existían, que hace que las personas estén más ansiosas que nunca, digamos. Ahora lo del COVID ha subido y ahora más que nunca es importante acceder a estos ejercicios de autorregulación y se pueden impartir perfectamente, lo hacemos con mucho éxito con alumnos por Zoom y no hay ningún problema porque de aprendemos hecho, a movernos, a respirar, a hacer un montón de ejercicios y la persona los realiza sin ningún problema, ¿no? Y podemos como compartir estas experiencias, ¿no? Con los estudiantes. sí, de hecho, bueno, tú das clases en el Instituto Crecer, yo también, y no sé, pues yo doy clases de desarrollo corporal y funciona, ¿no? A través del Zoom funciona. Sí, yo tengo amigos que son bailarines, ¿no? Y están dando, están haciendo sus clases de baile por Por Zoom. Zoom. Sí, y luego te adaptas y luego llega un momento en que solamente bailas, compartes, te olvidas del medio, ¿no? O sea, llega un momento en que simplemente vives la experiencia, ¿no? Y te adaptas a ella y fluye, y es bonita, y es hermosa. Entonces, Ujú, a veces hay como una resistencia todavía, porque claro, es una cosa que está todavía como un objeto que está entre tú y yo. Pero ujú, llega un momento dado en que simplemente el cerebro funciona así, ¿no? Obvia. ujú, Finalmente, cuando ya existe esto y esto se queda como un mecanismo habitual, termina el cerebro por obviarlo para quedarse con la persona que está al otro lado como si estuviera presente y comienza poco a poco a eliminarse la conciencia de la pantalla y las personas hay un momento dado en que están interactuando personalmente ujú, sin ningún problema, ¿no? Esto es un proceso, ¿no? Que hace el ujú. cerebro hace solito, se va adaptando y finalmente adopta esta especie como vendríamos a hacer, tiene este mecanismo de obviar, ¿no? De obviar lo que no es importante, ¿no? Es como enseguida se acomoda y genera esta percepción de contacto, ¿no? A mí me pasa mucho que ya con nuestros alumnos hay una interacción tan natural. Nos reímos tanto, jugamos, trabajamos con el cuerpo, bailamos, hacemos un montón de cosas y ya no nos estamos
dando cuenta de que estamos frente al computador. Ya superamos eso, ¿no? Ya así son mucho más Y es la divertidos. herramienta que tenemos actualmente, o sea, yo creo que hay que sacar lo mejor posible de lo que tenemos a nuestro favor, digamos, en estas circunstancias. Entonces, eh, respondiendo a la pregunta, sí, sí se puede. ¿Mm? El COVID representa un quiebre social. Sí, yo sí creo que de alguna manera sí representa un quiebre social, pero justamente creo que dar un salto hacia, hacia un mayor encuentro con otros a través de esta herramienta que tenemos, que es el Zoom o estas plataformas, ¿no? de encuentro, es la herramienta que tenemos en este momento, no nos queda de otra. Ujú. Sí, también podemos tener un encuentro cuerpo a cuerpo falso. Y podemos También muchas encuentro veces. auténtico a través de una videoconferencia. Eso también tiene que ver con nuestro estado de conciencia y con nuestro nivel de incorporación, de presencia y de autenticidad en la expresión. Cuando hay autenticidad en la expresión, eso atraviesa la tecnología y por completo y llegas al corazón de otra persona. Cuando hay un verdadero encuentro, lo tienes. Ujú, Y lo tienes ujú. por videoconferencia. Y no lo tienes frente a frente porque estás bloqueado. Exactamente, porque sí, porque tu sistema nervioso autónomo está respondiendo a través de patrones de neurocepción de miedo, por ejemplo, estando cuerpo a cuerpo, frente a frente, y no hay contacto. Puede Claro. pasar y puede ser que a través de la pantalla, y de hecho ocurre, ¿no? Ahora que estamos, por lo menos en mi trabajo, atendiendo a través del Zoom en consultas terapéuticas, se llegan a momentos de mucha cercanía, ¿no? Sí, a mí me pasa igual que cuando estoy atendiendo por Zoom llega momentos en que estoy en un nivel de intimidad y de un contacto muy profundo con la persona y es conmovedor y es hermoso y wow. Y probablemente para esa persona este es el encuentro más profundo que ha tenido a veces en su vida. En algunos casos me dicen, yo nunca en mi vida había llegado a tener un contacto y me había permitido expresar este tipo de sensaciones, ni me había abierto con nadie de esta forma. Y lo está haciendo por primera vez por Zoom, lo que no hizo Claro. antes. Ujú. Antes de la pandemia no lo había hecho, lo viene a hacer durante la pandemia por el Zoom. Entonces, esas son las ironías de la vida, ¿no? O sea, Ajá. Mm.